con nuestra serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo, para que pueda abrir su Biblia. Mateo capítulo 9, vamos a dar lectura del versículo 27 al versículo 34. Búsquelo con calma, Mateo capítulo 9, versículo 27 al versículo 34. Antes de dar lectura, hermanos, damos gracias al Señor también por este día especial. Sé que es un día quizás a nivel nacional, no sé si se celebrará en todo el mundo, desconozco, no soy tan bueno para eso. Pero sin embargo damos gracias al Señor por todas nuestras hermanas que están hoy y que Dios les ha permitido el poder ser madres, el Señor les ha capacitado en esta noble labor, que el Señor les siga dotando con sabiduría, con gracia, para que también puedan participar de la enseñanza de sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. La labor de la mujer también es muy importante cuando hay un conocimiento de las Escrituras para que puedan enseñar y guiar a sus hijos en el temor del Señor. No solamente darles lo que necesitan, no solamente prepararles las cosas para su colegio, no solamente es el tenerles las cosas cuando llegan, el que almuercen, prepararles desayuno, sino que es mostrarles el camino del Señor. Esa es principalmente la labor del padre, pero sin embargo, mientras el padre trabaja, va por el sustento, la mujer juega un rol importante dentro de la enseñanza y la educación de sus hijos. De hecho, la historia ha mostrado eso. La historia ha mostrado claramente cómo mujeres entendieron el propósito del Señor en cuanto a dedicarse a su hogar, a sus hijos, y fueron muy prosperadas en cuanto a esto. Así que el Señor les bendiga, mis hermanas. Prospere el Señor su camino, las dote con sabiduría y con gracia para seguir llevando a cabo esta noble labor. Y también damos gracias al Señor por nuestros hermanos de Penco, que los conocimos ahí en IBR San Carlos y compartieron ese culto, ellos se acercaron, conversaron conmigo y la verdad es que hoy están aquí con nosotros. Así que gracias al Señor por ellos, porque puedan compartir este culto con nosotros. Bien, Mateo capítulo 9, versículo 27 al versículo 34. Le vamos a dar lectura, hermanos, nos vamos a poner en pie para dar lectura a la palabra. Una vez más, Mateo, capítulo 9, versículo 27 al versículo 34, y dice así: Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Dios, por la oportunidad que usted nos da en esta mañana de ser expuestos a tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista. Y creo, Señor, que esto es algo que todos nosotros podemos y debemos reconocer. Necesitamos, Señor, ser alumbrados por tu palabra, porque a pesar de que nuestro corazón ha sido alumbrado, hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable, pero aún habitamos, moramos en un mundo caído de oscuridad. Por eso alúmbranos en esta mañana, dirígenos, Señor, instrúyenos, amonéstanos con tu palabra, para que podamos ser cada día más conformados a la imagen de Cristo. Redarguye nuestro corazón, redarguye nuestra mente, para que, Señor, cada rincón de nuestra vida sea afectado por tu palabra. No queremos vivir conforme a nuestra voluntad. Anhelamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Por eso que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos.
Mis hermanos, si bien nosotros, quienes tengan Reina Valera, aquí aparecen, dentro de los versículos que pudimos dar lectura, aparecen dos títulos. El primer título es de lo que se relata del versículo 27 al versículo 31 y lleva el título Dos ciegos reciben la vista. Ese es el título que le da Reina Valera 1960. Y del versículo 32 al versículo 34 lleva otro título, que es Un mudo habla, entendiendo que son dos eventos diferentes, son dos situaciones distintas. Sin embargo, dimos lectura a todos estos versículos porque están relacionados en un aspecto que es muy importante y que lo vamos a desarrollar a medida que vayamos avanzando en el sermón. Sin embargo, el título de este sermón, hermanos, es Jesús, el Hijo de David. Jesús, el Hijo de David, que es algo, hermanos, que parece que se desprende de manera sencilla del texto, pero sin embargo, hermanos, vamos a ver que es el propósito más relevante de lo que Mateo quiere dar a entender en estos versículos. A pesar, hermanos, de que este relato de estos dos ciegos que está comentando Mateo es muy similar a lo citado por el ciego Bartimeo, hermanos, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al versículo 52, porque se relata también la historia o el lugar donde es sanado de la vista también Bartimeo, que Bar es hijo y Timeo es hijo de Timeo, no es que él se llame Bartimeo. ¿Ha escuchado cuando dice un tal Bar Jesús? Significa hijo de Jesús. Había una persona en ese tiempo que también se llamaba Jesús. Y este ciego también es sanado, pero no es el mismo relato. Del ciego Bartimeo también se relata en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, donde Mateo relata que hay dos ciegos, no uno solo como relata Marcos. Y también esta historia se relata en Lucas capítulo 18, versículo 35 al versículo 43, a pesar de que Lucas nombra también un solo ciego, al igual que Marcos, pero sin embargo no da ningún nombre. Sin embargo, hermanos, a pesar de que son historias similares, vemos notorias diferencias, por lo cual con seguridad podemos decir que son eventos separados, que son eventos distintos, porque Mateo lo relata en el capítulo 9 y también relata otra historia de dos ciegos que reciben la vista en el capítulo 20. Y si nosotros hacemos una continuidad, hermanos, de los milagros que hemos venido viendo hasta ahora que ha relatado Mateo, nosotros nos encontramos directamente, hermanos, en el milagro número 10. Ya Mateo ha relatado directamente que Jesús ha sanado un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados, él calmó la tempestad, él expulsó los demonios de los endemoniados de Gadareno. Al mismo tiempo vemos cómo él sanó a un paralítico y perdonó sus pecados. Vimos cómo él sanó a una mujer del flujo de sangre y también cómo volvió a la vida a la mujer de Jairo, que ese fue el último lugar en el que nosotros nos encontrábamos, hermanos, antes de pasar a este sermón. Entonces, nosotros no debemos perder de vista, hermanos, de que Mateo tiene un énfasis especial por su audiencia. Su audiencia son judíos y lo que él quiere es mostrar a través de las profecías del Antiguo Testamento que Jesucristo es el cumplimiento de todas esas promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Y no solamente vamos a encontrar palabras como para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Es algo muy común en Mateo, dando a entender que él no está hablando algo nuevo. Jesús no es algo que no se había anunciado, sino Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había anunciado por los profetas. Pero sin embargo, al mismo tiempo, hermanos, vemos que Mateo proporciona muchas alusiones al Antiguo Testamento, da historias y milagros que Dios había hecho en su pueblo Israel. Por lo cual, hermanos, al momento que nosotros leemos el relato de Mateo, vemos que hay una clara relación, hermanos, de las cosas que Dios hacía con Israel, con lo que Jesucristo está evidenciando ahora en el relato de Mateo. Por lo tanto, hermanos, no solamente todo el resto de la Biblia, sino que Mateo también tiene un enfoque cristocéntrico. Él va a dar a entender de que Jesucristo es el centro, Jesucristo es el cumplimiento de todos los anuncios proféticos, de todas las promesas, de todo lo que Dios empeñó en el Antiguo Testamento.
Y nosotros, hermanos, no debemos sorprendernos con que Dios ahora, por medio de Cristo, esté sanando a un ciego, porque es el 10º milagro. Por lo tanto, Él ya ha venido sanando a muchas personas. Él interactuó con personas que nadie podría imaginar. Recuerden que Jesús sanó a un leproso y eso estaba completamente penalizado por la ley. El que tocaba a un leproso quedaba contaminado, quedaba impuro. Y Jesús no solamente no queda impuro, sino que Él quita la impureza del leproso. El leproso queda sano, Jesús no queda contaminado y el leproso ahora puede hacer su vida con normalidad. Por lo tanto, Jesús interactúa con las personas que nadie interactúa. Él no se contamina con la impureza de los hombres, por el contrario, Él santifica a los hombres. Él quita la impureza y la impiedad de los hombres. Lo mismo que pudimos ver con la mujer del flujo de sangre. La mujer tocó su manto y lejos de que Jesús se contaminara, porque también estaba restringido que una mujer con menstruación pudiera tocar a alguien porque quedaba contaminado, Jesús no se contamina. Por el contrario, el flujo de sangre para. Esa mujer toca el manto, Jesús no se contamina y la mujer queda completamente sana. Y eso es lo que nosotros hemos venido viendo hasta ahora. Pero sin embargo, Mateo no ha terminado. Mateo sigue dando evidencia, sigue argumentando. Él quiere que en realidad los oyentes que están siendo parte de la lectura de su evangelio puedan convencerse de que no deben esperar a otro, de que no tienen que seguir esperando al Mesías que ellos están esperando con tantas ansias. Por el contrario, ellos deben creer que el Mesías ya vino, que el Mesías caminó entre ellos y que efectivamente todas las evidencias milagrosas acreditan que Jesús es el Mesías. Y ahora, hermanos, en este texto del versículo 27, cuando dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos de este relato es la condición de estas 2 personas. Son 2 hombres y están ciegos. Y la condición de ceguera, hermanos, en el tiempo de Jesús conllevaba una marginación social y al mismo tiempo económica. Los ciegos en ese tiempo y en este tiempo también eran vistos como personas incapacitadas para participar plenamente en la vida religiosa y también vida social. Por lo tanto, una vez más, estamos hablando de personas que no eran parte natural de la sociedad, no eran personas que podían compartir con normalidad como lo hacemos nosotros, sino que eran personas marginadas. Eran personas que por causa de su ceguera no tenían un relacionamiento natural con las demás personas. Generalmente, hermanos, las personas con ceguera eran personas pobres, eran mendigos y dependían de la caridad. Nosotros podemos verlo eso claramente en Marcos capítulo 10, versículo 46, cuando se habla del ciego Bartimeo, que decíamos que es hijo de Timeo. Él estaba sentado junto al camino mendigando. Era un ciego y él estaba junto al camino mendigando. En Juan capítulo 9, versículo 8, cuando vemos que Jesús sana a un ciego de nacimiento, podemos ver en ese versículo que dice lo siguiente: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces ya tenemos 2 referencias claras de que 2 personas que tenían ceguera eran personas que estaban destituidas de alguna manera de la sociedad, eran personas que se dedicaban a mendigar, porque por su incapacidad física no podían trabajar en oficios normales, ni tampoco podían participar plenamente, hermanos, de la vida del templo. Entonces, ¿será casualidad que estos son hombres marginados? ¿Son hombres que no pueden llevar su vida de manera natural? Claramente no. No es una casualidad que otra vez en el camino de nuestro Señor Jesús aparezcan este tipo de personas, que son marginadas, que son personas mal miradas, son personas excluidas. De hecho, había una percepción religiosa también sobre estas personas. Muchos judíos de la época, hermanos, creían que la ceguera y otras enfermedades eran consecuencia directa de un pecado personal o de pecados cometidos por sus padres.
Y eso nosotros lo vemos claramente en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, pero ¿cuál es la percepción de los judíos? ¿Él pecó o sus padres pecaron? Por lo tanto, había una percepción religiosa de que la ceguera era el resultado de una vida pecaminosa o era el resultado de una herencia familiar pecaminosa. Entonces, hermanos, esto llevaba a que los ciegos fueran considerados indignos o que su ceguera era el castigo de Dios por causa de su pecado o por causa del pecado que heredaron de sus padres. Pero sin embargo, hermanos, nosotros vemos claramente en la enseñanza bíblica, que no es el tema de hoy, pero vemos efectivamente cómo Jesús va a enseñar que no fue él ni fueron sus padres, sino que la ceguera que él tenía era para que la gloria de Dios fuera vista en la faz de Jesucristo. Él se iba a glorificar en la ceguera de ese hombre y él no atribuye el pecado ni por los padres ni por él, a pesar de que reconocemos que no hay hombre que no peque. Todos pecaron, todos están destituidos, pero precisamente no está atribuyendo esa ceguera al pecado. Porque vamos a ver que hay demonios inclusive que hacen que una persona quede muda, pero no significa que una persona muda o que todas las personas mudas tengan demonios. Debemos entender eso con claridad. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora tenemos una visión más o menos clara de cuál era la situación de estos hombres. Eran hombres que estaban desesperados, eran hombres que tenían angustia, porque no podían llevar su vida con normalidad. Normalmente una persona ciega necesita ayuda de una persona que lo dirija, porque no puede caminar con normalidad, no puede caminar por sí solo, necesita dirección. Usted lo ha visto. Personas que quieren cruzar la calle necesitan que alguien los ayude a cruzar. Si no tienen un bastoncito o si las calles no tienen esas cosas especiales, no me recuerdo en este momento, pero que van como tocando para saber el camino, no me recuerdo cómo se llaman. Pero sin embargo esas cosas los ayudan para que ellos puedan transitar con normalidad. Pero hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesús no había nada de eso. No había ninguna tecnología para que ellos pudieran llevar una mejor vida. Ellos estaban marginados. La única esperanza que tenían era mendigar, porque no podían llevar a cabo sus labores con normalidad. Pero sin embargo, hermanos, pasando ahora a otro punto, la discapacidad física de ellos no fue impedimento para seguir a Jesús. A pesar que estaban ciegos, a pesar que eran marginados, a pesar, hermanos míos, de que no estaban en las mejores condiciones, su discapacidad física no fue impedimento para seguir a Jesús, hermanos. Y es algo inherente de la naturaleza humana, nuestra caída, que siempre nosotros encontramos excusas. Nosotros siempre escatimamos muchas cosas, hermanos, naturalmente cuando se trata de Dios. De hecho, nosotros ayer estuvimos una vez más evangelizando puerta a puerta y nos dábamos cuenta de la indisposición de las personas cuando se trata de Dios. De hecho, un hermano me comentaba hace días de que él con su compañero de universidad se llevan excelentes y es con el que mejor se llevan, pero salió Dios en el tema y se acabó la buena conversación. Porque es natural, hermanos, la indisposición de nuestro corazón como hombres caídos es evidente, hermanos. Pero sin embargo, aquí estamos viendo dos ciegos, marginados, incapacitados, que ellos oyen porque no lo vieron, eran ciegos. Ellos oyeron que Jesús iba por ahí y su incapacidad física no les privó de que ellos quisieran seguir a Jesús. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros estamos viendo aquí algo asombroso. Incapacitados, marginados, pero pusieron atención y escucharon que el Señor Jesús iba por ahí y ellos estuvieron dispuestos a seguirlo. Ellos le siguieron. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? No lo sé cómo lo hicieron. Solo el texto relata que lo siguieron. No sé si alguien los ayudó. No sé si apenas iban quizás cayéndose en el camino y parándose, cayéndose y parándose. No sé. No sé cómo lo hicieron. Porque si usted toma en cuenta algo importante, Jesús no se detiene. Jesús no se detuvo. Él siguió caminando y ellos tuvieron que seguirlo. Por lo tanto, hermanos, la discapacidad física que ellos tenían no fue, hermanos, impedimento para que ellos siguieran
a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué ellos estuvieron dispuestos a seguirlo a pesar de su incapacidad? A pesar de la dificultad que podían tener para poder seguirle, es porque ellos anhelaban ser sanados. Ellos anhelaban un cambio en su vida. Ellos ya no querían seguir viviendo de la misma manera y ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poder obtener su sanidad, hermanos. Y una cosa quiero agregar aquí. Seguramente en nuestro contexto, en algún momento nosotros hemos escuchado un sermón de esta historia y el énfasis seguramente está en lo que yo les acabo de decir. El énfasis está en que ellos se esforzaron, en que ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance. Ellos estuvieron dispuestos a esforzarse. Ellos fueron personas atrevidas, osadas, y no importando nada, ellos siguieron a Jesús. Estuvieron dispuestos a hacer todo lo que era necesario y normalmente llamaríamos a la iglesia a motivarse. Los ciegos fueron capaces, ustedes también tienen que ser capaces. Pero sin embargo ese no es el énfasis de Mateo. El énfasis que Mateo quiere dar no es el esfuerzo de los ciegos. No es que ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que quizás nadie estaba haciendo en ese momento. El énfasis de nuestro texto es resaltar, hermanos, la fe de estos ciegos. No solamente su esfuerzo, no solamente lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer, sino que Mateo lo que tiene en mente es resaltar que todo lo que estos hombres hicieron fue porque había fe en su corazón. La fe que ellos tenían en Jesús los hizo caminar, los hizo seguir al Señor Jesús, no importando la condición que ellos tenían. Sigamos la lectura del texto. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hermanos, ellos pidieron lo mejor. Ellos pidieron lo mejor. Ellos no vinieron ante el Señor Jesús diciendo: Señor, te gritamos una cuadra más allá. ¿Acaso no nos escuchaste? ¿Acaso no viste que somos ciegos? ¿Acaso no conoces la condición de un ciego, Señor? ¿Acaso eres sordo? No nos oíste porque ellos gritaron y Jesús no se detuvo. Pero sin embargo, hermanos, ellos no vinieron a Jesús recriminándolo. Ellos no vinieron a Jesús reclamando por qué Jesús no los había escuchado. Ellos no recriminaron a Jesús por no considerar su situación. Ellos no fueron a exigir nada. Ellos no exigieron nada. Ellos solamente acudieron a sus pies esperando recibir compasión de Jesús. Y eso, hermanos, es algo glorioso. Que solamente alguien que tiene fe verdadera puede acudir a Jesucristo con los motivos correctos. El rey David, en muchos momentos, él, de acuerdo al pacto en el que estaba viviendo, él le decía al Señor que lo recompensara según la justicia de sus manos. Pero sin embargo, cuando se trataba de acercarse a la presencia del Señor, él tenía muy claro que él no se acercaba por méritos. Él no se acercaba porque era un hombre muy íntegro, sino que en Salmos 5:7 él dice claramente: mas yo por la abundancia de tu misericordia. Él se podía acercar a la casa del Señor solamente por la abundancia de su misericordia. Y es esa misericordia que es mejor que la vida lo que estos hombres ciegos pidieron, hermanos. Ellos no pidieron inmediatamente sanidad, ¿se da cuenta? Ellos no dijeron: sánanos inmediatamente. Ellos dijeron: ten misericordia de nosotros. Ellos no exigieron sanidad. Ellos pidieron misericordia. Ellos pidieron que Él se compadeciera de ellos. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros consideremos que lo que Mateo está caracterizando en este versículo no es el esfuerzo de los ciegos. No está caracterizando el gran mérito que ellos tuvieron por seguir a Jesús a pesar de su dificultad, sino que Él está resaltando la fe de estos hombres, porque la verdadera fe acude a Cristo por misericordia, no por reclamo, no por recriminar, no por exigir, sino que clama a Cristo por misericordia. Y lo segundo que vemos, hermanos, en este versículo es que no solamente piden misericordia, sino que dice: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y es aquí, hermanos, donde se desprende el título de este sermón. Estos ciegos llaman a Jesús hijo de David.
Y hay algo importante que resaltar aquí, hermanos míos. Este título no es una simple fórmula de respeto. Ellos no están siendo respetuosos con Jesús, hermanos. Ellos están haciendo una declaración profunda, hermanos. No simplemente están teniendo una cortesía con el Señor, llamándolo hijo de David, sino que ellos están revelando una verdadera fe en su corazón, porque estos hombres están reconociendo la identidad mesiánica de Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas a David, hermanos. El significado del título hijo de David reconoce a Jesús como el heredero, hermanos, del trono prometido a David. Por lo tanto, no es algo tan sencillo, no es algo tan superficial. Quizás para nuestra cultura no entendemos absolutamente nada, pero sin embargo Mateo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y los judíos que estaban leyendo lo que Mateo escribió estaban comprendiendo muy bien que Mateo estaba no solamente intentando persuadirlos, él está dando argumento sólido de que Jesús es la raíz de David. Jesús es el descendiente prometido a David. De hecho, el primer versículo de Mateo comienza diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por lo tanto, claramente, hermanos, lo que los ciegos están haciendo en este momento, están reconociendo que Jesús no simplemente es un mero hombre, sino que Jesucristo es el cumplimiento vivo de las promesas hechas a David. Vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 12 al versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al versículo 16. Mire lo que dice. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros estamos viendo en las palabras de estos ciegos no algo simplemente reverencial, no algo simplemente de respeto, sino que ellos están reconociendo que el Jesús que está pasando delante de ellos, el Jesús que no pueden ver, pero del Jesús que sí han oído, que Él es el cumplimiento profético de esta promesa que Dios hizo a David, que Dios prometió que de su descendencia vendría el Cristo, vendría el Mesías. Por lo tanto, hermanos, el énfasis claro de Mateo es de que la fe de estos hombres es una fe que está mirando a Jesús de la manera correcta. Ahora, hermanos, para aclarar este texto, porque quizás pueden causar algunas dudas, la profecía que a nosotros acabamos de leer es conocida como la profecía o el pacto davídico. Y esta profecía, hermanos, tiene un doble cumplimiento o un cumplimiento progresivo. Hay un cumplimiento inmediato que está en Salomón, que es el hijo de David, pero al mismo tiempo hay un cumplimiento final o pleno que es en Jesucristo. El cumplimiento inmediato en Salomón, hermanos, es un cumplimiento literal, porque Salomón fue el hijo de David. Al mismo tiempo, Salomón fue el que construyó el templo. Él edificó el templo en Jerusalén. Al mismo tiempo, su reino fue establecido y fue confirmado por Dios, pero al mismo tiempo Dios aplicó disciplina en Salomón. Nosotros vemos claramente cómo Dios lo corrigió con vara de hombres, hermanos, y cómo él cayó en idolatría, por lo tanto Dios tuvo que disciplinarlo. Pero sin embargo hay un cumplimiento progresivo
hay un cumplimiento pleno en Cristo, que es el Hijo de David, llamado repetidamente, hermanos, en el Nuevo Testamento como Hijo de David. Su reino no es un reino confirmado solamente, sino que su reino es un reino eterno. Su trono, es para siempre, y es un templo espiritual, y Jesús no tuvo pecado, por lo tanto, él no necesitaba ser corregido con vara de hombre. Por lo tanto, hermanos, esta afirmación de los hombres ciegos está cargada de esperanza mesiánica. No es simplemente una simple aseveración, está cargada de esperanza mesiánica. A pesar de que ellos son ciegos, ellos están viendo algo que los demás no están viendo. Ellos están percibiendo una realidad que los demás no perciben. Ellos acaban de llamar a Jesús Hijo de David. Ellos acaban de hacer la conexión más grandiosa que se había escuchado. Están diciendo que Jesús es el descendiente de David. Y eso lo podemos ver también en Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo 5. Podemos ver claramente, hermanos, cómo efectivamente Jesús está conectado directamente con ese descendiente prometido a David. Lo vemos también en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, para que usted también lo pueda leer, hermanos. Por lo tanto, hermanos, este título de Hijo de David era usado por el pueblo que esperaba a su libertador prometido. Era un título muy usado porque estaba conectado, era la esperanza de Israel, hermanos. El Mesías era la esperanza, era la gran promesa que Israel tenía, que de la descendencia de David vendría el libertador, vendría el Salvador de Israel. Por lo tanto, lo que los ciegos están diciendo no es algo superficial. De hecho, vemos en Mateo 1:1, como se los decía, que Él es el Hijo de David. Y lo vemos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:16, también lo llama la raíz y el linaje de David. Por lo tanto, no es algo aislado, hermanos, que Jesús sea llamado el Hijo de David. Y los ciegos, al usarlo, ellos están manifestando una fe en Jesús como el Mesías, a pesar de su condición, que era una condición marginada. Por lo tanto, hermanos, el verdadero énfasis de este texto no es el esfuerzo de los ciegos. No es quizás la gran distancia que tuvieron que recorrer o algo que nosotros escucharíamos en este tiempo, de que ellos se esfuerzan por hacer, tenemos que esforzarnos humanamente. No, hermanos, ese no es el énfasis. Los seres humanos podemos llegar a hacer grandes hazañas humanamente. Estamos dispuestos a hacer grandes esfuerzos. Eso le pasó a Naamán, un hombre que era de los principales del ejército en su país. Pero sin embargo, cuando el profeta le dijo que tenía que ir al Jordán y sumergirse 7 veces, él no quería hacerlo. Él no quería hacerlo. Y aún sus siervos le dijeron: Señor, cosa fácil te han pedido. Te pidieran algo más difícil, tú lo harías sin ningún problema, porque era un hombre de guerra, estaba dispuesto a hacer muchas cosas. Pero sin embargo, la sencillez del evangelio, la sencillez de la gracia, el hombre no lo puede comprender. El hombre no acude a la sencillez del llamado de Dios, porque el hombre no está dispuesto a obedecer a Dios. Hermanos, estos ciegos no veían, pero escucharon de Jesús y entendieron que en realidad el que iba pasando delante de ellos era el Hijo de David. Era la promesa cumplida. Es el Mesías que por tanto tiempo estaban esperando. Y este es el gran énfasis de Mateo, que ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, no importando la dificultad, porque había algo que los estaba llevando a Jesús, y era la fe. La fe los estaba llevando a Jesús. Hermanos, y no solamente fue en el camino, ellos tuvieron que seguir a Jesús hasta la casa, porque Jesús no se detuvo. Insisto en eso, Jesús no se detuvo. Versículo 28, hermanos, sigamos leyendo. Versículo 28. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces, hermanos, ellos tenían una incapacidad física. Sin embargo, Dios los había habilitado espiritualmente. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, de manera clara y categórica que solamente, hermanos, la fe es un don de Dios.
que solamente la fe es algo que Dios origina en el corazón de los hombres. Estos ciegos vinieron a Jesús porque tuvieron fe en Él. Reconocieron que Él es el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Él es el descendiente de David, quien se sentaría en un trono eterno, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, ellos están reconociendo que Jesús es el Rey de Israel. Ellos hacen una afirmación extraordinaria. El que va pasando por ahí, el que parece simplemente un carpintero, es el Rey de Israel. Ante los demás está velado, pero estos ciegos lo vieron. ¿Cómo? Si eran ciegos. Y les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Se dan cuenta? Jesús le pregunta, ¿ustedes creen? Jesús sabía que ellos creían. Jesús sabía que ellos habían venido hasta su casa porque creían que Él podía sanarlos. Porque el Mesías tenía el poder de hacer esto. El Mesías tenía la capacidad de poder darles vista. Pero sin embargo Jesús les pregunta para dejar en evidencia que esos hombres estaban ahí porque habían creído en Él. Habían comprendido quién realmente era el Mesías. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta es, todo aquel que ve al Hijo, ellos son ciegos, no podían ver a Jesús, pero sin embargo lo siguieron. ¿Por qué? Porque pudieron verlo a través de la fe. Solamente la fe, hermanos, es lo que nos conecta con Jesús. No son nuestros esfuerzos, no son, hermanos, lo que nosotros podemos llegar a hacer. No fue que estos hombres estuvieron dispuestos a hacer grandes cosas. Estuvieron dispuestos a hacer grandes cosas porque entendieron quién era Jesús, que es distinto. Jesús no los recibe por sus grandes esfuerzos. Sus grandes esfuerzos son por causa de que entendieron quién es Jesús. La pregunta es, los que estamos aquí todos presentes, ¿hemos entendido quién es Jesús? ¿Hemos podido ver a Jesús por la fe? ¿Entendemos el valor de la persona de Cristo? Porque estos hombres lo entendieron y no lo pensaron dos veces, lo siguieron, no importando la incapacidad física que ellos tenían. Una de las cosas que normalmente nos sucede a nosotros, y le decía anteriormente, nosotros escatimamos muchas cosas, es que esto demanda mucho, es que es mucho tiempo, son muchos recursos. Hermanos, cuando entendemos quién es Jesús, le aseguro, hermanos, que esas cosas empezarán a salir de nuestras vidas. Cuando empezamos a comprender el valor de la persona de Cristo, hermanos, no escatimaremos tanto como escatimamos hasta hoy. Estos ciegos no les importó nada. Jesús iba pasando por ahí y ellos tenían fe que en realidad Él es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado anteriormente. Entonces, una vez más, hermanos, ¿cómo estos hombres pudieron ver a Jesús? Mateo capítulo 11, versículo 27. Mire lo que dice. Y aquí vamos llegando al énfasis, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice, hablando Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué podemos entender aquí? Que el poder ver a Jesús como el Hijo de David no era algo natural de ellos, no era algo inherente a la naturaleza humana, sino que es algo que Dios había revelado. Dios se reveló a la vida de estos ciegos marginados. Hermanos, ¿no nos hace pensar un poquito esto en nosotros? ¿No nos lleva a pensar, hermanos, de que nosotros cuando vinimos a Cristo no fue por una capacidad nuestra? No fue porque nuestro intelecto era superior a los de nuestros vecinos. No fue porque éramos los alumnos más destacados de nuestro colegio. No fue por los grandes estudios académicos que teníamos. No tiene que ver porque pertenecemos a la familia más renombrada o poderosa. Que nosotros viniéramos a Cristo es por causa de que Dios nos reveló a Cristo. Hermanos, venir a Cristo es una revelación. No es parte de nuestra naturaleza. Esto no depende de nosotros. El apóstol Pablo lo deja claro. No depende del que quiere, no depende del que corre. Entonces surge una pregunta. ¿Entonces de qué depende? Y él responde, depende de Dios, que tiene misericordia.
Y Él tiene misericordia del que quiere. Y gloria a Dios, hermanos, porque Él se apiadó de personas marginadas. Se apiadó de personas excluidas, de personas que no hubiesen podido venir si dependiera de su intelecto. Él se escondió de la sabiduría de los hombres, pero se reveló a pequeños como nosotros. Eso es lo que vemos en la Escritura, hermanos. De hecho, mire, leamos ahora Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16. Aquí vamos a ver en escena a nuestro apóstol favorito, Pedro. Digo favorito solo como una forma de decir. Mateo 16, versículo 13 al 17. Mire lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan, el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Eso significa tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, feliz eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que al igual que Pedro, los ciegos no vinieron a Jesús por una capacidad inherente de ellos. Eso no nos pertenece a nosotros, hermanos. Podemos ver la gracia de Dios obrando en estos ciegos, hombres desprovistos, hombres marginados, excluidos, pero ciegos físicamente, pero por la fe pudieron ver a Jesús. Por la fe pudieron llamarlo Hijo de David. Prácticamente tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Eso fue lo que ellos dijeron. Qué glorioso, hermanos. Incapacitados físicamente, pero espiritualmente, Dios les permitió ver lo más grandioso. Les permitió ver al Hijo de Dios por la fe. Y el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. No solamente tiene bienes en esta vida, no, tiene vida eterna. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Por lo tanto, ya sabemos que el énfasis de este texto no es lo que se enfatizaría normalmente. Debes esforzarte, así como se esforzaron estos ciegos. No, el énfasis es que cuando Dios pone fe en el corazón de los hombres van a poder hacer lo que nunca imaginaron. Estos ciegos quizás ya estaban destinados a vivir mendigando, pero sin embargo, Dios obró en su corazón, Jesús pasó por ahí y ellos no tuvieron problema. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Qué glorioso, hermanos. Qué maravilloso momento en que ellos vieron lo único que necesitaban ver. Usted y yo hemos visto muchas cosas, pero lo único que necesitamos ver en verdad es a Cristo. Porque no hay ninguna promesa como esa. El que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Aunque no hayan visto nada, vieron a Jesús. Vieron a Jesús. Era lo mejor que ellos podían ver. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Qué extraordinario, hermanos. Ellos fueron tras Jesús. Y Jesús les hizo recobrar la vista. Ya no eran más ciegos, ya no iban a estar más marginados, no iban a ser más excluidos, podrían desarrollarse con normalidad, podrían buscar un trabajo, ya no deberían estar mendigando. Es algo completamente extraordinario. Y este nuevo milagro, hermanos, que Jesús hace, sin duda alguna ha traído sanidad para estos hombres, ha traído restauración para estos hombres. Pero sin embargo, aún sigo insistiendo, lo que Mateo está mostrando aquí es más que simplemente mostrar que Jesús es un curandero, que Jesús es un milagrero. No, Él está mostrando algo mucho más precioso, algo mucho mayor de lo que nosotros podemos entender. Vamos a leer Isaías capítulo 35.
Isaías capítulo 35. Cuando lea la Escritura, léala con asombro siempre, hermanos. Esta es la revelación especial que Dios por gracia determinó dejarnos por escrito. Isaías 35. Mire lo que dice. Vamos a leer el capítulo completo. Reina Valera dice el futuro glorioso de Sión. Y conectemos el texto que estamos leyendo. Conectemos lo que Jesús está haciendo con este ciego de recobrarle la vista con lo que dice el texto. Mire lo que dice. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuche esto. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí estamos hablando, hermanos, de esa promesa mesiánica, que no sería simplemente un hombre, sino que sería Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, viniendo a salvar a su pueblo. Y mire lo que sucedería cuando Dios vendría a este mundo a salvar a su pueblo. Versículo 8. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Escuchó eso? Sí. Lo que Jesús está haciendo con estos ciegos no es meramente un milagrito, hermanos. Es el cumplimiento de que cuando Dios viniera a este mundo a salvar a su pueblo, los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirían. El cojo saltará como un ciervo y cantará con la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será el lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Un leproso pasa, Jesús lo sana, ya no es más leproso. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, ni subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo esta aseveración de que Jesús es el Hijo de David no es algo simple, no es algo superficial, es algo que descansa en las promesas que Dios había hecho a su siervo David, de que de su raíz, de su descendencia, vendría el Mesías? Por eso, hermanos, Jesús no solamente es el que alivia el sufrimiento, sino que lo que Él está haciendo, sus milagros, están señalando que el reino de Dios había irrumpido en este mundo caído. El reino de Dios estaba presente. Mateo capítulo 12, versículo 25. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No es meramente un milagro. Lo que está haciendo Jesús en ese momento es acreditando que el reino de Dios ha irrumpido en este mundo. El reino de Dios está en medio de los hombres, porque Él acaba de sanar a un ciego. Hemos visto que Él ha sanado a leprosos, ha quitado la fiebre de la suegra de Pedro, ha sanado el siervo de un centurión, ha echado fuera demonios, ha dejado en evidencia que esas son las credenciales que acompañarían al Mesías. Por lo tanto, además de traer sanidad, restauración, bienestar para aquellos que estaban enfermos, es una señal auténtica de que el reino de Dios estaba presente. El reino de Dios estaba presente, hermanos. Versículo siguiente, avancemos. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. Hay una cosa muy común, hermanos, cuando Jesús hacía milagros, es que le encargaba a las personas que fueran sanadas que no dijeran nada.
que se fueran solamente en silencio. Y la verdad es que uno muchas veces puede quizás imaginar por qué Jesús no quería que en realidad estos hombres dijeran absolutamente nada. Y conociendo, hermanos, y estudiando las Escrituras y viendo diferentes casos en la Biblia referente a esto, uno puede llegar a concluir por las Escrituras mismas, hermanos, es que Él quería evitar una comprensión equivocada de Él como Mesías. Él no quería que tuvieran una comprensión equivocada de Él. En el contexto, hermanos, judíos, muchos esperaban que el Mesías fuera político y militar y que librara a Israel de Roma. Pero sin embargo, Jesús no quería que su fama corriera como simplemente un sanador con falsas expectativas de Él, hermanos. Porque normalmente las personas llegaban a Jesús por los motivos equivocados. Y eso lo podemos ver nosotros de manera clara en Juan capítulo 6, versículo 26. Para afirmar este punto de vista, hermanos, de que Jesús quería evitar una comprensión equivocada de Él como Mesías. Juan capítulo 6, versículo 26, nos va a dejar en evidencia que Él no quería ser buscado ni aclamado por los motivos equivocados. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Eso qué quiere decir? Que el milagro que Jesús había hecho de multiplicar los panes y los peces eran señales inequívocas de que el reino de Dios estaba presente, de que el tiempo mesiánico se había cumplido. Pero sin embargo, las personas no entendieron que eran las señales que autentificaban el ministerio mesiánico, sino que solamente se estaban beneficiando de cosas temporales como el pan y los peces. Y Jesús no quería ser buscado por eso. En realidad lo que Él quería es que la palabra cambiara el corazón de las personas y lo buscaran a Él por los motivos correctos. Por eso en un momento determinado, cuando Jesús dice prácticamente que el que no come su carne y el que no bebe su sangre no tiene parte con Él, los discípulos van a decir: Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá resistirla? Y muchos se iban y muchos dejaban de seguir a Jesús. Y en un momento determinado Jesús le dice: ¿quieren ustedes irse también con ellos? ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos no le dijeron: Señor, ¿y a quién iremos? Cuando estamos enfermos, ¿quién nos va a sanar? Señor, cuando quedemos sin trabajo, ¿quién nos va a prosperar? Porque ese era el motivo por lo que las personas lo estaban buscando. Porque Jesús era un sanador, porque Jesús multiplicaba los peces, pero Él le dice: no trabajen por la comida que perece, mas trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la que el Padre os da. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahí vemos cómo Él dice: Moisés no les dio el verdadero pan, porque sus padres comieron maná y murieron, pero yo soy el verdadero pan. Por lo tanto, lo que les está dando a entender que lo que Jesús está haciendo no es meramente un bienestar físico y un bienestar temporal, sino que son las señales auténticas de que Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel, Él es el libertador esperado, Él es el que viene a dar su vida por su pueblo para reconciliarlos con Dios. No es simplemente un curandero ni un milagrero, no, Él es el Rey de Israel. Él es el Dios hecho carne, hermanos. Por lo tanto, es importante que nosotros no perdamos de vista esto, porque a pesar de que Mateo escribió para una audiencia judía, nosotros también necesitamos conocer esto. También necesitamos conocer que Jesús no simplemente es un buen hombre que hizo muchas cosas, sino que Él es el Rey de Israel. Y ese reino que vino a ser inaugurado, ese reino se sigue ejecutando desde el cielo. Y aún más en la segunda venida, Él va a consumar su soberanía. Él va a reinar por siempre y para siempre, porque Él es el Hijo de David. Pero al mismo tiempo, Él es el Hijo de Dios. Por eso en el Salmo 110, David va a decir: dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Él está reconociendo que el Hijo de David va a ser el Señor de David, o es el Señor de David, porque en realidad es el Hijo de Dios mismo, hermanos. Entonces, nosotros podemos ver claramente que las personas lo podían buscar por motivos equivocados. Nosotros vemos en Mateo 21:9 cómo muchas personas en la entrada triunfal a Jerusalén gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Pero sin embargo, a pesar de que no tenemos certeza, hermanos, de que todas esas personas que gritaron Hosana al Hijo de David, en Mateo capítulo 27, versículo 2 y 23, cuando Jesús está siendo enjuiciado ante Pilato, dijeron todos, sea crucificado. Pero ellos gritaban aún más fuerte, sea crucificado. No sabemos si los mismos que gritaron Hosana después gritaron crucifíquenle. Pero sin embargo nosotros podemos ver, hermanos, cómo es la realidad del corazón del hombre. La gente puede aclamar a Cristo superficialmente, pero luego rechazarlo si Cristo no cumple sus expectativas. Y eso es lo que normalmente sucede cuando anunciamos a un Cristo que solamente viene a satisfacer necesidades temporales. Le estamos predicando un Cristo no bíblico. Cuando les hablamos a las personas que el verdadero problema del hombre es su pecado, hermanos, no sus finanzas, no problemas de educación, no problemas matrimoniales. Esos problemas son serios y son reales, pero el gran problema del hombre es que el hombre está enemistado con Dios. Ese es el gran problema del hombre. Por eso vemos que cuando Él sana al paralítico, primero le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora ten ánimo, levántate y vete a casa en paz. Eso es muy necesario que nosotros lo entendamos, hermanos. Es muy importante que nosotros podamos entender ese contraste emocional, hermanos, con la verdadera fe que está en un corazón que ha sido regenerado. Un momento de emoción lo vive cualquiera. La fe verdadera permanece porque es una fe que Dios nos da por gracia, hermanos. Al mismo tiempo, Jesús no quería que las personas supieran lo que Él estaba haciendo porque su tiempo aún no había llegado. Juan capítulo 7, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús, hermanos, actúa con total conciencia del plan soberano de Dios. Él no buscaba, hermanos, confrontación prematura con las personas de ese tiempo, con las autoridades religiosas, hasta que llegara su hora. Él estaba esperando su hora y Él iba a hacer todo conforme el Señor lo había determinado. Y al mismo tiempo, hermanos, también podemos ver cómo es una prueba de obediencia a la fe. Porque el mandato, hermanos, a guardar silencio servía como prueba del corazón verdadero de aquellos que ejercen fe en el Señor Jesucristo. Estos hombres fueron sanados, ¿cierto? Tienen fe, vinieron a Jesús a pesar de su impedimento físico, pero Jesús les ordena de que ellos no digan nada, pero la emoción los hizo finalmente desobedecer. Y finalmente ellos dijeron lo que no tenían que decir. ¿Eso qué deja en evidencia? ¿Que no hay una verdadera fe? No, hermanos. Eso no deja evidencia que no hay una verdadera fe. Eso deja en evidencia que hay verdadera fe, pero que son inmaduros. Y el creyente necesita madurar para que pueda obedecer al Señor en todos los asuntos. No solamente una fe que salva, sino una fe que obedece. Una fe que atiende todas las ordenanzas del Señor. Estos hombres por la emoción no obedecieron y dejaron en evidencia que su fe era real, pero era una fe inmadura. Y hermanos, ya viendo la parte final de este texto, quizás ustedes se pueden preguntar, o quizás no, ¿por qué se incluyeron los versículos 32 al 34 en este relato? Y hermanos, es algo bastante importante. ¿Por qué incluimos estos versículos? Primero, porque está dentro del mismo contexto. Segundo, si bien no es un milagro nuevo, ya habíamos visto al Señor Jesús sanar muchos endemoniados, liberar inclusive al endemoniado gadareno, pero nos entrega una información muy valiosa y los vamos a leer. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas más extraordinarias que estamos viendo aquí, primero es que Jesús hace un nuevo milagro, señal auténtica de su poder, de su majestad, que Él es el Mesías que había sido prometido. Pero al mismo tiempo vemos, hermanos, en el versículo 33, la parte B, que la gente se seguía maravillando por su doctrina, por su enseñanza, por las cosas que Él hacía, ahora por los continuos milagros que Él estaba haciendo. Pero sin embargo, hermanos, y este es el punto que quiero, hermanos, enfatizar, habían ciertas personas que no se maravillaban. Habían ciertas personas que tenían una opinión completamente diferente de Jesús que las demás personas
podían tener. Estas personas eran los fariseos. Eran los hombres ejemplares de ese tiempo, hermanos. Eran el ejemplo de devoción. Ellos conocían perfectamente las Escrituras. Ellos debieron conocer perfectamente quién era Jesús. Debieron ser los primeros en reconocerlo. Pero sin embargo, a pesar que tenían ojos, no veían. A pesar que físicamente podían ver, no pudieron ver al Señor Jesús. Por el contrario, ellos lo rechazaron completamente y lo vemos reiteradamente en Mateo capítulo 12, versículo 22 al versículo 31, cuando Jesús liberta a un hombre endemoniado y ellos dicen que él una vez más hace eso por el poder de Belcebú, atribuyéndole la obra de sanidad que el Señor está haciendo a los demonios. Y Jesús dice que todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el momento exacto donde Él acusa a los fariseos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Mientras los líderes religiosos que tenían su vista sana, ellos no pudieron ver. Pero los hombres ciegos que físicamente estaban incapacitados, ellos sí pudieron ver a Jesús. Ellos sí pudieron verlo. Ellos sí lo siguieron. Los fariseos y los escribas no lo seguían. Lo rechazaban, atribuían sus obras simplemente a Belcebú, pero sin embargo estos ciegos pudieron ver, por la gracia de Dios pudieron ver. Hombres marginados, excluidos, que no tenían ninguna esperanza en la vida temporal, pero sin embargo ellos pudieron ver lo que estos hombres no vieron. Por lo tanto, hermanos, esto nos hace reflexionar un poco de que claramente nosotros no fuimos escogidos por el Señor porque éramos las personas más elocuentes, o por ser las mejores personas, por ser más morales, por tener mejor educación. No, hermanos, no fuimos escogidos porque Dios previó algo en nosotros, ni siquiera porque Dios previó que nosotros íbamos a creer. Fue solamente Dios por gracia que abrió nuestro corazón. Fue solamente Dios por gracia que transformó nuestra vida para que pudiéramos ver al Hijo y viendo al Hijo tuviéramos vida en Él. Mire lo que dijo un teólogo reconocido, Matthew Henry. Él dijo lo siguiente: Dios escoge a los que el mundo desprecia para confundir a los sabios. Los ciegos vienen a Cristo por la fe, mientras que otros con vista estaban ciegos espiritualmente. Normalmente nosotros, hermanos, asumimos deficiencia física como lo peor del mundo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que teniendo la vista, de hecho hay un cántico muy antiguo, no hay peor ciego que el que teniendo la vista no pueda ver. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Estos ciegos no se guiaron entre sí porque sería absurdo. Se imagina entre ellos dos guiándose, ninguno veía nada. Pero hubo alguien que los guió. Y no los guió externamente, los guió desde el corazón. Y los guió al lugar más seguro. ¿A dónde? A Cristo. Los guió a Cristo, hermanos. Desamparados, mendigos, excluidos, pero ahora estaban a los pies de Jesús. Diciéndole Jesús: ¿creen que puedo hacer esto? Y esta respuesta no es casual, no le dicen solamente sí, le dicen sí, Señor. Qué extraordinario, hermanos. Sí, Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres nuestro Señor, poderoso, que puedes tener misericordia de nosotros. Normalmente el pueblo pide misericordia al rey, estos hombres pidieron misericordia a Jesús. Lo que muchas personas no vieron, los que los religiosos de este tiempo no vieron, ellos sí lo vieron, hermanos. Y es algo completamente maravilloso. Por lo tanto, ¿qué debería resultar, hermanos, de la comprensión de este texto que hemos visto hoy? Lo que debería resultar es una vida de gratitud. Deberíamos dar gracia, hermanos, porque si bien ninguno de nosotros ha sido ciego o es ciego físicamente, todos nosotros éramos ciegos espiritualmente. No podíamos verle. Estábamos sumergidos en gran oscuridad, hermanos, como hemos aprendido anteriormente. Una ciudad que estaba asentada en tinieblas vio gran luz. Un pueblo que estaba en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Por lo tanto, hermanos, que nosotros hayamos podido ver al Hijo y tener vida en Él, es por su grande amor. Es por su infinita gracia, hermanos. Él alumbró nuestro corazón. Él nos trajo de la muerte a la vida. Él nos trasladó, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Él resplandeció en nosotros cuando nosotros no teníamos intención de venir a Él. Él apareció en nuestra vida cuando nosotros, hermanos, amábamos las tinieblas.
Pero sin embargo, hermanos, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él hizo eso. Que hoy usted esté en luz es por causa de Él. Pero si yo nunca he sido ciego, fue la misma respuesta similar a los hombres religiosos. Nunca hemos sido esclavos. Nunca. Porque todo lo asumían a un tema físico, natural. Hermanos, todos nosotros éramos ciegos. Y espero que no haya ninguno ciego todavía. Y si hay alguno ciego, que no tarde en venir a Cristo. Que Dios en su gracia alumbre su corazón. Que Dios en su gracia use este tiempo de sermón para alumbrar su vida. Y que pueda ver al Hijo y viéndolo tenga vida eterna. Sus pecados puedan ser perdonados y pueda reconciliarse con el Señor. Porque esa es la mayor necesidad que todos los hombres tienen. Recibir el mayor milagro de todos, el perdón de los pecados. Bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado el hombre cuya iniquidad ha sido cubierta. Reconciliarse con Dios es la máxima dádiva de Dios. No hay nada que se compare al perdón de Dios. Enfermos podemos estar todos. Con problemas podemos estar todos. ¿Quién no enfrenta dificultad? ¿Quién no ha llorado alguna vez? ¿Quién no se ha sentido muchas veces desesperado por alguna situación? ¿Quién no ha sabido qué hacer en un momento determinado? Pero sin embargo, una de las cosas que nosotros debemos saber, que a pesar de todas esas cosas, no hay mayor bienaventuranza que aquellos que son pobres en espíritu. No hay mayor bienaventuranza que aquellos que lloran porque han reconocido su miseria y han confesado su pecado. Bienaventurados somos aquellos que hemos recibido el perdón de toda nuestra maldad. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, en el nombre de Cristo nuestro Señor, le damos gracias una vez más. Gracias por este tiempo que nos has permitido de poder estar ante tu palabra, Señor. Gracias porque necesitamos ser alumbrados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos, Señor. En otro tiempo vagábamos en oscuridad. Estábamos perdidos, Señor, en el error. Menospreciábamos tu gracia, menospreciábamos tu amor. Pero bendito el día en que tu Espíritu sopló en nosotros. De dónde venía, no sé. Hacia dónde iba, como dice Jesús, no sabíamos. Pero sí sabemos que tu viento sopló en nosotros. Sí sabemos que nos diste vida. Y hoy podemos amarte porque tú nos amaste primero. Bendito el día que nos sacaste de las tinieblas a la luz. Bendito el día en que todos nuestros pecados fueron perdonados. A ti te adoramos y te bendecimos, bendito Cordero. Y te damos gracias por este tiempo de comunión y por este tiempo de exposición de tu palabra. Que sea prosperada en nuestro corazón y podemos disfrutarla en nuestro día a día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén.